Hola, soy Nicolás y esto es Sal y Pimienta de la Palabra de Dios. Pero muy buenos días, hermanos, espero que anden bien. Estamos como todas las semanas compartiendo la Palabra de Dios. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Hoy hablaremos cómo la comunicación gana la guerra. Ese es el título del mensaje. Pero antes de seguir, te invito a que te suscribas al canal si te gusta este tipo de contenido. Todos sabemos que en la vida cristiana se usa de mala manera, de forma errónea, la famosa guerra espiritual. Y hoy vamos a hablar de cómo enfrentarnos a ese tipo de guerra, entre comillas, porque el Señor nos habla de una manera muy contundente de cómo debemos nosotros enfrentar nuestras batallas. Y hoy vamos a hablar de eso. Y si yo les digo comunicación, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Cómo podemos nosotros comunicarnos con Dios? La manera que nosotros tenemos de comunicarnos con Dios es orando, presentándole toda nuestra vida en oración al Señor y leyendo su palabra. Esa es la retroalimentación que tenemos de la comunicación con Dios. Nosotros hablamos, el Señor nos oye y nos responde a través de su palabra. Esa es la comunicación que nosotros tenemos con Dios y es la comunicación más efectiva. Todos sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre y que somos parte de una milicia muy especial, una milicia celestial. Nosotros somos soldados que estamos bajo el mando directo del Señor. Esto lo podemos ver en Efesios 6:12, un versículo que vamos a ver más adelante, y en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que es un soldado de Cristo. Sabiendo esto, vamos a ver cómo la comunicación a lo largo de la historia ha sido una herramienta fundamental para ganar guerras. Uno de los datos más antiguos que tenemos de la comunicación a la guerra lo tenemos de un general llamado Sun Tzu, un general chino que tiene más de 2500 años de antigüedad. Este general escribió el libro El arte de la guerra, en donde expresa la importancia de la comunicación para ganar la guerra. Todos sabemos que la ciencia va avanzando y que los métodos de comunicación cada día son más efectivos. Yo soy una persona que nació en la década de los 90 y me acuerdo cuando era niño que estaban los teléfonos que discabas, que tenía como una ruedita, ponías el dedo, girabas y marcabas el número a donde querías llamar, y era una comunicación que no te daba tanta libertad como la que tenemos ahora. Y no me quiero imaginar años atrás, en donde estaba el telégrafo, donde estaba la operadora que te comunicaba con otro operador a larga distancia. Estaba toda esa tecnología pero muy antigua, muy arcaica, y anterior a eso solamente existía el caballo con la carta. Pero la ciencia fue avanzando, la tecnología también, y hoy en día tenemos sistemas de comunicación hasta por demás de fluidos, ¿verdad? Tenemos el celular y con el celular las redes sociales, tenemos los satélites, bueno, en fin, la comunicación ha avanzado y nos ha acercado muchísimo más, pero nosotros tenemos la mejor comunicación. El mejor sistema de comunicación lo tienen los cristianos. Dice que nosotros cerramos los ojos,
invocamos a Dios y el Señor nos escucha desde lo más profundo de su tímpano. Enseguida, no hay señales caídas ni nada por el estilo. Entonces, bueno, vamos a ver hoy en el video de hoy cuán importante es la comunicación en la guerra. Yo vi varios tópicos, pero hay tres que me llamaron la atención, y eso es lo que vamos a compartir hoy. Yo les traje un texto que está por demás conocido, un texto muy triste para los cristianos, y ustedes ya se van a dar cuenta por qué, para compartir, que engloba eso que hablamos recién, eso de la comunicación directa y sin filtros que nosotros podemos tener con Dios. El texto está en Mateo 26, del versículo 36 al 39. Dice así: entonces marchó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy a orar. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a sentir gran angustia. Entonces les dijo: mi alma está abrumada de una tristeza mortal. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, se postró rostro en tierra, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú. Hasta acá la palabra del día de hoy. Nosotros podemos ver acá que el Señor tenía que enfrentar una batalla muy dura, una batalla que era la mismísima muerte por todos nosotros los pecadores. Y Él no hizo ninguna otra cosa que no fuese orar. Él se apartó a un lugar solitario y le presentó esa angustia que tenía al Señor. Y le dijo: Padre, estoy angustiado y angustiado hasta la muerte. Si es posible, pasa de mí esta copa. Él no quería ir a morir. Él no quería enfrentarse a ese sufrimiento, pero sin embargo le presentó la situación a Dios y le dijo: que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y nosotros podemos ver varios puntos en estos versículos. El primero es la dependencia total que el Señor Jesús tenía con Dios, esa dependencia tan cercana con Dios, que le permitió hacer lo que hizo. Él le expresó ese sentimiento que tenía, lo puso en las manos de Dios. Y el segundo punto que podemos ver es el sometimiento que él tenía a la voluntad de Dios. Él le dijo a Dios: no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Ese sometimiento por voluntad propia que debemos tener los cristianos. Nosotros somos esclavos, pero esclavos por amor. Nosotros, Dios no nos obliga a hacer ninguna cosa, sino que nosotros aceptamos su voluntad porque somos esclavos por amor. Y eso lo podemos ver aquí. El Señor Jesús estaba sometido al 100% a la voluntad del Padre. Y después la acción que tiene Dios de hacer las cosas enseguida, esa prontitud que el Señor tiene en hacer las cosas al pie de la letra de lo que le dice Dios. Y bueno, yo les había dicho que tenía 3 tópicos para compartir con ustedes acerca de la comunicación
en la guerra. ¿Cómo la comunicación puede llegar a ganar la guerra? Y marqué 3 tópicos. El primero es que delata al enemigo. Y esto nos da conocimiento. ¿Por qué? Porque al nosotros estar en continua oración con el Señor, podemos ver cómo el enemigo se quiere infiltrar en nuestras vidas y hacer destrozos, ¿verdad? Todos sabemos que el diablo viene para matar, engañar y destruir. Y nosotros no estamos fuera de que nos pase eso, ¿verdad? El Señor dijo muy claramente, como lo hemos visto en videos anteriores, que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que Él ha vencido al mundo. Y este pasaje que leímos recién fue el primer paso para vencer al mundo, para darnos esa victoria que nosotros tenemos, porque debemos recordar que el diablo ya está vencido, él ya tiene una sentencia, él ya está sentenciado. Lo único que falta es que venga el Señor. Y aún estando así vencido, él se empecina en hacer daño, ¿verdad? Pero él no tiene ningún poder contra nosotros. Dentro del conocimiento que debemos tener al orar, vamos a ver 3 puntos. Nosotros teniendo una buena comunicación, como decíamos, podemos delatar al enemigo. Pero vamos a ver 3 puntos dentro de este tópico que atañen a todo nuestro cuerpo. Nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y yo elegí 3 versículos para darle este sentido, ¿verdad?, a este tópico. El primero de ellos es Hebreos 5:14. El escritor de Hebreos le está hablando a un grupo de hermanos que volvieron atrás en la fe, y el escritor le está diciendo que otra vez le tiene que dar de vuelta leche espiritual. Tiene que volver a ponerle el fundamento en sus vidas, porque retrocedieron en la fe. Ellos descuidaron su vida cristiana y volvieron hacia atrás. Y que ustedes pueden decirme, ¿qué tiene que ver la oración con esto? Bueno, hermanos, nosotros si cortamos la comunicación con el Señor, empezamos a perder los sentidos de percepción del pecado. Y eso nos deja las defensas bajas para que el diablo se meta en nuestra vida y haga lo que quiera. Entonces podemos ver que al nivel del cuerpo nosotros debemos estar en continua oración. No quiero decir con esto que nos pongamos como los monjes tibetanos, que al despertarnos nos hinquemos de rodillas y estemos orando hasta la hora de dormirnos. Pero nosotros, sabiendo que podemos en cualquier momento acceder al trono de la gracia, como dice mismo acá en Hebreos, nosotros si mantenemos la comunicación con Dios continuamente, cualquier cosa que pueda venir externo, nuestros sentidos de percepción del pecado están bien desarrollados y podemos enseguida abortar cualquier cosa que pueda venir a tentarnos desde afuera. Y dice así el versículo 14 del capítulo 5 de Hebreo. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos. ¿Ven lo que yo decía? Nosotros, si tenemos esa costumbre de orar, tenemos los sentidos ejercitados. Dice así, a los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
¿Y esto cómo se hace? Justamente lo dice el versículo, debemos ejercitar los sentidos. ¿Y cómo se ejercita los sentidos? Todos los días, orando con el Señor, presentando nuestra vida al Señor, diciéndole, Señor, ¿en qué estoy fallando? Y el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Él nos dice, bueno, estás fallando acá, estás fallando allá, debes hacer esto, debes mejorar en esta área. Él nos va continuamente alentando a seguir hacia adelante, no a volver hacia atrás, como decía el escritor de Hebreos, de ese grupo de hermanos que volvieron hacia atrás y perdieron la comunicación. El segundo punto es la mente. Como hemos hablado en el video de Intensamente, y si no lo viste te invito a que lo veas, está acá en el canal con ese mismo título, de cómo la mente juega un papel muy importante en la vida de los cristianos y debemos de cuidarla. ¿Y cómo cuidamos la mente? Orando. Nosotros podemos tener pensamientos perturbadores que los tenemos que poner a los pies de Cristo, como hablábamos en ese video. Y bueno, podemos ver un versículo que está justamente hablando de eso. Y está en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11. El apóstol Pablo tiene que estar amonestando a los hermanos de que dejen entrar al hermano que expulsaron de la iglesia. En primera de Corintios, el apóstol Pablo les dice que expulsen a ese hermano de la iglesia para que se salve su alma. ¿Y por qué le dijo esto el apóstol Pablo? Porque nosotros, al estar separados de Dios, nos vienen muchas dificultades. Y la gran mayoría de las veces, el 90% de las veces, nosotros achicamos un cambio y decimos, no, Señor, yo estaba bien contigo. Y nos arrepentimos del mal que estamos haciendo y podemos volver a la congregación, a la iglesia, a nuestra vida cristiana. Debemos hacerlo. Pero estos hermanos se habían empecinado en que no volvieran, no los dejaban entrar. Entonces el apóstol Pablo los amonesta y les dice, dejen entrar al hermano de vuelta. ¿Para qué? Para que el diablo no gane ventaja. ¿Y qué dice así? Dice, para que Satanás, 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si nosotros perdemos esa costumbre de orar, nosotros vamos perdiendo la comunicación y nuestra mente se extravia y no hacemos la voluntad de Dios. Porque si nosotros leemos la Biblia sabemos que el Señor no quiere que nadie se pierda y que no hay pecado que no pueda ser perdonado. Entonces, ¿quién somos nosotros para decirle a un hermano que no puede volver más? Eso es porque estamos siendo carnales. ¿Y cómo pasa eso? Porque achicamos la oración, no presentamos a Dios nuestra mente y no podemos tomar decisiones adecuadas. Entonces el apóstol Pablo les dice esto, dice, no dejen que el diablo gane ventaja, porque sabe que lo que estaban haciendo era pecado, y si nosotros estamos en pecado, le abrimos la puerta al diablo. Ustedes, como enseña la Biblia, pero el pastor de nuestra iglesia hace mucho hincapié en que el pestillo, la puerta de nuestra vida, el pestillo está del lado de adentro. El diablo no puede venir a abrir la puerta, porque no tiene pestillo del lado de afuera. Pero nosotros sí le podemos abrir la puerta, porque el pestillo está del lado de adentro. ¿Y cómo le abrimos la puerta? Estando en pecado, no haciendo la voluntad de Dios,
perdiendo la comunicación que tenemos nosotros con Dios. Y el tercero es el espíritu. Nosotros tenemos un mundo espiritual que nos rodea, que es invisible, no lo podemos ver, pero podemos ver sus efectos. Nosotros hablamos en el video anterior de cómo podemos ver las cosas que no se ven por sus efectos. Y el mundo espiritual no lo vemos, pero sí vemos sus efectos. Todos sabemos que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros cuando pecamos, y pecamos de una manera deliberada y no nos arrepentimos, nuestro entorno se empieza a morir. Nuestro cuerpo se empieza a morir. Y eso es parte del mundo espiritual. Dice así Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como veníamos hablando, nosotros tenemos un enemigo clarísimo, que es el diablo, pero nosotros podemos colaborar con él o alejarnos de él. Así que debemos tener cuidado porque lo que nos acerca o nos aleja de él es la oración y hacer la voluntad de Dios. Nosotros debemos hacer su voluntad. El segundo tópico que yo tenía para compartir con ustedes es la ventaja estratégica. Si me comunico de una manera efectiva con Dios, si no aflojo la oración, si estoy continuamente comunicado, el Señor a través de su palabra nos dice lo que tenemos que hacer para vencer ese avance que tiene el enemigo hacia nosotros. Y como veíamos en el punto anterior, si estamos nosotros en pecado, el Señor le dice, bueno, el Señor nos dice, ustedes están en pecado. Ustedes deben de arrepentirse y volverse al Señor y empezar a rehacer para no darle ventaja al diablo. Si es el diablo mismo, la Biblia nos dice cómo debemos nosotros actuar. Y si son las cosas externas, cosas de la vida, la Biblia también nos enseña cómo actuar. Hay un versículo muy en particular, está ahí en Santiago, en Santiago capítulo 1, versículo 12, dice, dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que el Señor le ha prometido a los que le aman. Esa palabra tentación es una palabra, un verbo, una palabra en griego. Esa palabra es la palabra griega peirasmos, que es una bolsa con todo adentro. Está la prueba, está la tentación y las dificultades de la vida, está todo ahí. Y Santiago aquí dice que dichoso es el varón que resiste, que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque nosotros continuamente estamos expuestos a lo que son las tentaciones, nuestra concupiscencia, nuestro cuerpo. Estamos expuestos a que el diablo nos ponga un palito siempre a la rueda, y estamos expuestos a la vida cotidiana, que es lo que decía Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Cuántas veces vamos al trabajo y parece que los compañeros estuviesen endemoniados? Dice, no, esto no se puede trabajar así, porque continuamente están mal hablando, continuamente están
haciendo cosas que no tienen que hacer, y nosotros debemos resistirle a eso. Nosotros debemos estar continuamente resistiendo. Donde bajemos las guardias somos boletas. Es una realidad. Dentro de esta ventaja estratégica, como veníamos hablando, yo elegí dos versículos que engloban lo que estamos hablando recién. El primero es Santiago 4:7, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros debemos someter nuestra vida, bajarnos del caballo y decir: bueno, Señor, nuestra vida es tuya, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que hacer lo que dice la Biblia. Si nosotros le hacemos caso al manual de vida que tenemos, que es la Biblia, nos va a ir bien, aunque parezca que no. Es una realidad. Es la ayuda la buena ayuda que tenemos en nuestro camino es la Biblia, como vimos en el video de Eujo 2, ¿verdad? Lo pueden buscar ahí también en el canal. Nosotros somos ayudados de buena manera en el camino. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia. Y el segundo versículo que elegí para compartir con ustedes en este punto es el de Hechos 16, versículos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y usted me van a decir: ¿qué tiene que ver este versículo con la ventaja estratégica? Bueno, si nosotros estamos en continua oración con el Señor nos va a decir por dónde tenemos que ir. Nosotros vamos a recibir de la mejor fuente, que es Dios, las estrategias adecuadas para cómo conducirnos en la vida. En este caso, el Espíritu Santo no le permitió a Pablo introducirse en Asia y tampoco le permitió introducirse en Bitinia. ¿Y por qué? Porque Pablo era un hombre de oración, un hombre que continuamente estaba orando y se hizo sensible a la voz de Dios. Porque nosotros muchas veces el Señor nos habla y dice: ¿qué me importa lo que me dice el Señor? Yo quiero hacer esto y lo voy a hacer, y se terminó. Sin embargo, Pablo tenía el oído sensible y Dios le habló y él hizo la voluntad de Dios. Él no se metió en aquel lugar. Y otro pasaje que podríamos introducir en la ventaja estratégica es Lucas 4, que es la tentación del Señor en el desierto. Todos sabemos que el Señor fue introducido por el Espíritu Santo al desierto para que fuese tentado por el diablo. Y cómo el Señor ganó esa batalla. Con la palabra de Dios. El Señor conocía muy bien la palabra de Dios. Y cada vez que el diablo le decía una cosa, el Señor solamente le respondía con la Biblia. No hizo ni ninguna cosa rara, de eso de andar dando vuelta a la manzana, haciendo vigilia por las noches, dándole vuelta al barrio para alejar los demonios. Hermanos, si nosotros estamos bien parados delante de Dios, el diablo no tiene ninguna potestad sobre nosotros, a no ser que el Señor se lo permita para desarrollar nuestra vida cristiana. Entonces podemos ver ahí las ventajas estratégicas que tiene la comunicación en la guerra, es que nos permite elaborar estrategias para vencer al enemigo. ¿Y cuál es la estrategia más clara que nosotros tenemos? Es la Biblia. El Señor, como vimos en videos anteriores, cuando estamos pasando por alguna cosa, saca del buen depósito de nuestra mente
el versículo que tenemos que recibir. Pero nosotros debemos leer la Biblia. ¿Cómo el Señor va a sacar del buen depósito algo que no tenemos? Es muy importante eso. Y el último tópico es la ventaja topográfica. Sabiendo las dos anteriores, sabemos contra quién luchamos y cómo Dios nos muestra las estrategias. ¿Estamos de acuerdo? Vimos que delata al enemigo y vimos que el Señor nos da las estrategias, que es la palabra de Dios. Así sabemos cómo usar el terreno a nuestro favor. Y es como les venía diciendo hace un momento. El ejemplo más claro que podemos tener de la ventaja topográfica es cómo el Señor le ganó terreno al diablo en la tentación. Él sabía contra quién estaba luchando, tenía las estrategias que era la palabra, y antes que el diablo viniese a tentarle con alguna cosa, el Señor ya tenía la respuesta y tenía la salida. Nosotros no nos vamos a librar de la batalla, porque el Señor estuvo 40 días ahí en el desierto y continuamente le estaban tentando. Y después que salió del desierto, continuamente su vida fue una tentación. Lo tentaba la gente, lo tentaban los fariseos, lo tentaban los discípulos, lo tentaba su familia. Cualquier cosa que venía de afuera era una continua tentación para el Señor Jesús. Pero él tenía la palabra de Dios que lo hizo salir victorioso de todas las batallas. Y la herramienta fundamental que es la oración. El Señor se postró allá en el Getsemaní y le entregó su vida a Dios y hizo su voluntad. Nosotros no debemos perder tiempo en otra cosa que no sea en la oración. Nosotros debemos apartar un momento en nuestro día para exponerle todas las cosas que nosotros tenemos al Señor, para arrepentirnos de nuestros pecados puntuales que cometemos y le entreguemos nuestra vida al Señor. Como veníamos hablando, Jesús siempre oraba y sabía lo que tenía que hacer. Por eso nunca cayó contra el enemigo. Y lo podemos ver en Juan 8:29. Dice así, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Y cómo el Señor Jesús hacía siempre lo que le agradaba? Porque sabía lo que el Padre quería. ¿Y cómo sabía? Porque estaba en continua oración. El Señor le decía, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Señor, yo tengo dificultades en esto y esto. Tengo dolor en esto y esto. Tengo problemas con tal y tal persona. Tengo dificultades con tal hermano. Me cuesta esta área en mi vida. Debemos de presentar todo al Señor. Y el Señor nos va a decir a nosotros cómo debemos actuar a través de su palabra. Nosotros debemos tener una constante comunicación con Dios. Y el Señor nos va a llevar de la mano de victoria en victoria. Yo traje unas características del operador de radio, que es el soldado que está encargado de la comunicación o comunicador táctico. Y hay una que me llamó poderosamente la atención, que se las quiero compartir con ustedes. Miren, estas son las características del comunicador táctico. Habilidades técnicas, capacidad multitarea, que los cristianos debemos, como dice el pastor de nosotros, saber de todo un poco y un poco de todo. Nosotros debemos estar preparados para toda buena obra, como dice la palabra de Dios. Precisión y claridad. Nosotros debemos ser concisos en nuestra vida. Adaptabilidad. Si nosotros tenemos una buena comunicación, nos podemos adaptar a nuestro medio ambiente sin ningún problema. Y cuando digo esto, no quiero decir que nosotros nos hagamos a nuestro medio ambiente, sino que aún siendo el terreno hostil, nosotros podemos
seguir avanzando. Trabajo en equipo. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo dice que somos miembros de un cuerpo y que debemos ayudarnos entre todos y que no debemos dejar a ninguno afuera? Discreción y seguridad. Y lo primero que se me viene a la mente es la murmuración. Cuando un hermano nos cuenta algo en confianza, nosotros no debemos ir divulgando todo así, porque sí. Nosotros debemos tener una discreción y una lealtad con nuestro compañero de fe. Y esta es la que más me llamó la atención y quiero que ustedes se la lleven en su mente para escudriñarla luego. Resiliencia física y mental. La resiliencia es la capacidad que tiene un ser humano de adaptarse en situaciones adversas y salir airioso de esas situaciones. Y resalta dos características de la resiliencia, la física y la mental. Nosotros muchas veces podemos estar cansados, podemos estar mal, nosotros podemos salir mal heridos de alguna batalla, pero sin embargo debemos adaptarnos físicamente y mentalmente para salir adelante. Y eso solamente lo podemos hacer de la mano del Señor. Y el último, conocimiento en estrategia, que eso lo tenemos de mano de la palabra de Dios. Esto era lo que yo tenía para compartir hoy en día con ustedes. Espero que les haya sido bendición. Compartan, suscríbanse al canal. Ustedes saben que yo tengo la meta de llegar a cierta cantidad de suscriptores para poder hacer videos en vivo con ustedes. Y bueno, espero que haya sido de bendición. Compartan para que la palabra de Dios corra, para que sea de bendición a quien lo necesite. Quería terminar este video con una oración para que esta palabra quede en sus corazones y en sus mentes. Señor, te damos gracias por la oportunidad que me das, Señor, de compartir tu palabra, de compartir, Señor, lo mejor que tenemos nosotros los cristianos, que es tu palabra, Señor. Te pido que bendigas a todos los que nos escuchan, Señor, que tú puedas ayudarlos en la batalla que tenemos nosotros diariamente. Señor, te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por quedarse hasta lo último del video y espero que esto les haya sido de bendición. Nos vemos la semana que viene.